Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del ciclo de las emociones en la medicina tradicional china. Hoy vamos a hablar de la esfera del metal, que es el cuarto de los elementos que estamos viendo en este ciclo y que está adscrito a una emoción que hoy en día, debido a la situación que estamos pasando, pues está muy de vigencia también, como el miedo, que es la tristeza. Está adscrita además al órgano pulmón, que es el órgano más sensible para este proceso vírico que está ocurriendo en el mundo, y a su víscera pareja, que es el intestino grueso. Así que estoy segura que os va a interesar mucho lo que vamos a hablar hoy. Vamos a comenzar. Bien, imaginad una situación en la que perdemos una persona, hay una muerte o una separación o un divorcio, un duelo. Entonces todos hemos sentido en esas situaciones esa tristeza, ese pesar, esa melancolía, ¿verdad? La persona triste en general se caracteriza por manifestar un aumento del tono muscular y, aunque tiene un ritmo respiratorio estable, pues digamos que la amplitud con la que respira es mayor, eso aumenta la tasa cardíaca, la presión sanguínea y la conductancia de la piel. La persona triste se caracteriza por un descenso de la comisura de los labios y un ascenso de los pómulos, se estrechan los párpados, se inclina la cabeza, se mira hacia abajo. Es esa postura que tienen las vírgenes cuando las representaciones que están llorando a Jesús, ¿no? En cuanto al cuerpo, observamos que hay una lentitud de movimiento, hay una apatía física, ¿de acuerdo? Y el tono de voz disminuye notablemente, se habla muy bajito, y también la fluidez verbal es muchísimo menor. Eso se nota mucho en la persona que está entristecida. Bien, la consecuencia más evidente en una persona que tiene tristeza en la vida diaria es el aspecto cognitivo, el aspecto en cuanto al pensamiento, ¿no? Las personas tristes suelen tener pensamientos rígidos, estereotipados. Entonces se vuelven muy inflexibles a la hora de valorar opciones alternativas o de tener en cuenta otro tipo de planes. Incluso aunque los planes anteriores hayan fallado, siempre como que les cuesta mucho dar su brazo a torcer. Es como si quisieran seguir por el camino tradicional, aunque no sea el más adecuado, pues porque no pueden tomar una nueva actitud, ¿no? Esa languidez se manifiesta también en la incapacidad para cambiar de dirección. Además, pues la disnea, esa incapacidad de respirar bien cuando la gente lleva mucho tiempo llorando, pues también incapacita mucho a pensar con claridad. Incluso en las mujeres se produce dismenorrea, un aumento del dolor de la menstruación, incluso a veces retirada de la regla. Las personas tristes en general pues suelen manifestar como ciclotimias, ¿no? Como si pasaran de estar muy tristes a estar muy susceptibles, no encontraba la palabra. Entonces cualquier cosa les afecta mucho y muchas veces manifiestan esa rigidez de pensamientos porque son incapaces de pensar con claridad, y entonces como que se exaltan, es como, bueno, déjame en paz, me encuentro mal, ¿ves? Esto es muy típico de las personas que están tristes. En esta situación que estamos viviendo en estos días, además, estamos observando que hay unos procesos de duelo que son como anómalos. ¿Por qué? Porque en el caso de que la tristeza se produzca por la pérdida de un familiar, es muy importante el proceso de despedida. Y claro, debido al proceso infeccioso del COVID-19 no estamos pudiendo despedirnos, no se están pudiendo hacer funerales ni se está pudiendo velar a los muertos. Entonces esto para las personas supone una sensación extraña en la que no ha habido tiempo de despedirse de la persona, ni siquiera el cerebro es capaz de materializar la idea de que esa persona nos ha dejado, porque no hemos podido, pues ni incluso en ocasiones ni siquiera ver
ver el féretro, ¿no? O ver a la persona ya fallecida. Entonces estos duelos anómalos generan mucha frustración y alargan el proceso de duelo. El proceso de duelo puede durar incluso 2 años y en este caso pues estamos seguros los que nos dedicamos al trabajo emocional y a la salud que vamos a tener mucho trabajo en estos años venideros porque todos estos procesos pues van a causar más de un shock. Muy bien, en cuanto a la medicina tradicional china, como os he dicho, la tristeza es la emoción que está adscrita al elemento metal y bueno, le corresponde además la estación del otoño, ¿no? Su órgano y su víscera son el pulmón y el intestino grueso respectivamente y entonces, como veis, tiene mucha relación con 2 cosas fundamentales en la vida, que son la respiración y la alimentación. De la alimentación, además, se encarga de un proceso que es vital y al que no le damos la suficiente importancia que tiene, que es la eliminación de los residuos, de las toxinas y de los desechos de la digestión. Entonces es muy importante porque una mala función del elemento metal puede hacer que el cuerpo sufra cierta intoxicación. Si la función pulmonar es la que está afectada, además perjudican unos aspectos que también son muy importantes para la salud. La respiración, en cuanto a que si no tenemos oxígeno, el resto de funciones del organismo no se pueden realizar. Por mucha digestión que hagamos, si luego no se puede hacer la glucólisis en la célula porque no hay oxígeno, pues no podemos obtener la energía. La neurona es una de las células del cuerpo que más oxígeno necesita, que más oxígeno consume, con lo cual una mala oxigenación nos incapacita a pensar con claridad, a tomar buenas decisiones y a acordarnos de las cosas. La memoria también se ve muy influenciada. Además, el pulmón en medicina china controla uno de los órganos más importantes del cuerpo, que es la piel. La piel es nuestra barrera defensiva, la que nos aísla de todos los patógenos, tanto físicos como climáticos, que nos pueden agredir el cuerpo. Controla la apertura y el cierre de los poros, por los poros puede entrar también mucho frío, controla incluso pues el tema de la sudoración, que tan importante es para mantener la temperatura del organismo. Nosotros tenemos que estar a una temperatura de 36,5 grados, 37 grados, para que los procesos corporales se realicen correctamente y eso se controla mediante la sudoración, entre otras cosas. El pulmón en medicina china también es el encargado de la difusión de los líquidos al organismo, entonces aparecen muchos problemas de piel cuando el pulmón no está bien, sobre todo relacionados con la sequedad y el calor. También cuando el intestino grueso no está haciendo bien su función y no puede eliminar las toxinas, las acaba sacando por la piel y aparecen eritemas, erupciones, aparecen psoriasis, aparece, en fin, todo tipo de problemas asociados a calor tóxico, que es como lo llamamos en medicina china, que sale por la piel. Así que fijaros lo importante que es. El metal es un elemento que es muy importante porque, si os fijáis, el metal controla a la madera, igual que un hacha corta a un árbol, ¿veis? Metal, madera. Entonces es muy importante que el pulmón esté fuerte porque si no, esa energía del hígado pues se desborda y bueno, el elemento madera, cuando está muy desbordado o está muy bloqueado energéticamente, nos produce una de las conductas menos sociales que existe, que es la irritabilidad. Así que es común ver que una persona nos viene con un trastorno del elemento madera y en realidad lo que tiene deficitario es el elemento metal, el pulmón, y por eso no puede controlar a la madera. Es interesante esto de los controles entre los elementos, ¿a que sí? Bien, pues vamos a seguir. El color blanco es el color adscrito a la esfera del metal. Entonces, si somos personas que tendemos a tener insuficiencia de pulmón o problemas de motilidad intestinal, nos conviene rodearnos de blanco, utilizar el color blanco. Pues sí, fijaros, la cromoterapia es parte de la medicina tradicional china desde hace 4000 años,
Los chinos son unas personas muy intuitivas y que además observan mucho la naturaleza, y desde hace ya todos estos milenios son capaces de observar cómo los colores nos pueden beneficiar dependiendo de la función fisiológica que esté afectada. Vale, también os quería comentar que las personas cuando tenemos la esfera del metal afectada sufrimos los típicos cuadros respiratorios que entendemos en Occidente, ¿no? Como por ejemplo gripes frecuentes, catarros, asma, obstrucción nasal o sequedad nasal, EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva, bronquitis, pulmonía, neumonía, sinusitis, problemas con exceso de sudoración también, caspa, ya problemas de piel como os contaba antes, eczemas, dolores en las fosas supraclaviculares, estos dolores de aquí a nivel musculoesquelético también los podéis observar. Y bueno, a nivel anímico, como os he dicho, pues tristeza, depresión, cansancio crónico, falta de energía, problemas digestivos, en fin. ¿Cómo protegemos esta esfera? Bueno, pues sobre todo hay que taparse bien. Le afecta mucho el frío a la esfera del metal, entonces hay que taparse, protegerse del viento y del frío, sobre todo esta zona, la zona de la garganta y de la boca, y la tripa, que es una zona que ahora los jóvenes dejan mucho al aire porque se lleva mucho esto de enseñar el ombligo, y entonces llevamos la tripa y las lumbares al aire, entonces por ahí se entra mucho frío y eso puede afectar, producir diarreas, cortes de digestión, y faringitis y dolores de garganta. Si os fijáis, los chinos antiguamente llevaban la barba muy larga y se decía que era para proteger este huequecito de aquí, que se llama escotadura supraesofágica, y entonces ellos pensaban que si protegías esta zona, pues prevenías las enfermedades relacionadas con el elemento metal. Bueno, nosotros podemos recurrir al típico pañuelito que se lleva al cuello, y que en caso de las mujeres además pues nos los compramos muy monos, esos fulares, y entonces le sacamos mucho partido, pero es bueno protegerse el cuello, sobre todo en las épocas de otoño y primavera en las que hay más viento y no nos damos cuenta, pero eso es una fuente de frío y de corriente constante que afecta mucho. Bien, aparte de taparnos bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a hablar un poquito del elemento emocional. ¿Cómo mantenemos a raya la tristeza? Bueno, digo tristeza, pero muchas veces notaréis apatía, incluso ansiedad, melancolía, incluso exceso de reflexión, porque los elementos al final se afectan los unos a los otros, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es plantearse un objetivo. Cuando uno está triste hay que alejarse de la fuente de la tristeza y plantearse un proyecto, un objetivo, algo a conseguir para mantener el foco en eso, ¿no? Y que poquito a poco suba la energía. Mirar hacia el interior y hacer limpieza emocional también suele ir bien, ¿no? Es decir, a veces estamos tristes y nos cuesta observar nuestra tristeza. Muchas veces es bueno pararse y pensar, bueno, estoy triste. En el caso de por ejemplo, las personas que acaban de perder a un familiar, yo siempre, bueno, me gusta ponerme un poco en el punto de vista de los budistas, porque me parece muy bonito, ¿no? Ellos piensan que cuando una persona se va, realmente no desaparece, sino que digamos que ha cumplido su ciclo vital y va a cumplir otra función en el universo, como que su energía se transforma en otra cosa. Y esto es así, ¿no? Igual que muchas veces pues el agua que se evapora de nuestra taza de té se convierte en una nube que luego será lluvia. Pues esto es un poco lo que ellos piensan. Entonces hay que sustituir esa tristeza profunda que viene de un poco del egoísmo, entenderme bien, de querer tener a esa persona a nuestro lado siempre porque nos hace sentir amor, ¿veis? Entonces hay que dejar que las personas que ya han cumplido su ciclo pues vayan a cumplir otra misión en el universo, otra energía, y sentirnos agradecidos sobre todo por haberlos tenido en nuestra vida.
Si somos capaces de hacer esa transformación, de convertir el barro en loto, pues llevaremos mucho mejor la tristeza. El agradecimiento es una fuente de curación, es una fuente de sanación muy importante. Pensad que una persona que ha estado a nuestro lado ha cumplido una misión en nuestra vida, incluso si hemos acabado mal con una persona en un divorcio, en una separación, hay que sentir agradecimiento porque esa persona de alguna manera ha contribuido a hacernos más sabios, más maduros y a entender mejor la vida. Entonces eso suele ayudar. Es importante pues mantener un objetivo, decir, bueno, pues estos días que estoy tan triste, me voy a dedicar a hacer lo que nunca he podido hacer, que va a ser, por ejemplo, pues aprender a coser o hacer ejercicio todos los días, ¿no? Y además, pues intentar convertir la tristeza en agradecimiento, incluso hablar con esa persona y decir, mira, te agradezco lo que has hecho por mí, te agradezco que hayas estado en mi vida, te agradezco que me has hecho más maduro, más sabio, ahora sé lo que no quiero, en el caso de los divorcios, ¿veis? Hay muchos componentes ahí para aprender. Bien, otro consejo que os puedo dar es respirar correctamente. Esto siempre lo digo con todos los elementos, ya lo sé que soy muy pesada, pero es que la respiración es uno de los nutrientes del organismo. Esto tenedlo bien claro, nos pensamos que solamente con la alimentación y la bebida estamos nutridos, pero no es verdad. Si no hay buena oxigenación, no hay nutrición de ninguna manera. Entonces hay que aprender a respirar correctamente. En general, respiramos clavicular. Nos quedamos aquí, ¿vale? Cuando nosotros tenemos otros dos niveles todavía, es la respiración diafragmática que va hasta debajo del pecho, e incluso podemos llegar a sacar el abdomen, que sería la respiración abdominal, que es como respiran los niños. Los niños, si los veis cuando duermen, la tripa se hincha y se deshincha. Nosotros, como tenemos este momento Ana Obregón que tenemos en la vida, que vamos siempre metiendo barriga por todos los lados, nos perdemos ese extra de oxigenación que podría entrar si el diafragma pudiera distenderse hacia abajo, hacia el abdomen. Entonces es muy importante cuando uno está triste oxigenarse bien. Sentarte en una silla tranquilamente de manera que el abdomen esté bien relajado y tomar aire suavemente hasta sacar el abdomen y luego exhalarlo despacio. Fijaros, si una respiración está bien hecha en general, la inhalación dura menos que la exhalación. Cuando sacamos el aire hay que sacarlo más despacito. Me da igual que respiréis por la nariz que por la boca. Dicen que es más efectivo exhalar el aire por la boca, pero eso depende. Yo, por ejemplo, que hago mucho chikun y que tengo muy buena ventilación, pues estoy más cómoda respirando por la nariz, entre otras cosas porque suelo sufrir de la garganta y cuando tú respiras por la boca el aire está más frío que cuando respiras por la nariz. Entonces para mí es muy efectivo, pero da igual, lo importante es que respiréis de manera natural y que os sea cómodo y que os sintáis bien respirando. La respiración está demostrado científicamente que baja la sensación de tristeza y calma, sobre todo las llantinas. ¿Ves? Si tú te calmas, si te sientas a respirar, esas llantinas incontroladas que uno no es capaz muchas veces de frenar, pues paran. Aparte de que, claro, si nos llega mucho más oxígeno al organismo, todo funciona mejor. Incluso la sensación de fatiga que acompaña a la tristeza mejora porque los músculos están más oxigenados. Otro consejo que os doy para eliminar la tristeza es que os hidratéis bien. Como os he dicho, el pulmón en medicina china es el encargado de difundir los líquidos por el organismo hasta que lleguen incluso a la superficie de la piel. Entonces, para que eso ocurra bien, entre otras cosas, tenemos que tener una buena hidratación. Y por experiencia os digo que os hidratáis mal, seguro, o sea, estoy casi segura. La mayoría de la gente cuando llega a consulta le pregunto, ¿qué tal? ¿Bebes bien y tal? Y sí, llevo siempre la botella. Y eso no hidrata, que lo sepáis. La botella os puede acompañar en vuestra mesa, en vuestro bolso y en vuestra vida, pero si va y viene prácticamente igual o sale por la mañana llena y llega al mediodía por la mitad, no os estáis hidratando bien. La hidratación es buena cuando entra en el organismo, entonces no se trata de llevar botella, se trata de beber. Yo siempre os aconsejo que dejéis el método de la botella y recurráis a los vasos. Si tú llenas un vaso y te lo bebes,
ya llevas la cuenta de cuántas veces lo has llenado y eso no falla. Además, en la botella muchas veces rellenáis a medio vaciar y esto os parece que habéis bebido 2 botellas, pero no es verdad. Habéis bebido una porque habéis rellenado a la mitad, ¿eh? Entonces, bueno, observad que más o menos habría que tomar unos 8 vasos de líquido al día. Esto es fundamental. Y entre 8 y más de 8. Pero bueno, me conformaría con que tomarais 8, ya me parecería muy buena hidratación. Eso hace también que llegue más agua a la piel, mejora la piel, la elasticidad, la hidratación y el aspecto de la cara y de todo en general es mejor. Fijaros que las modelos siempre te dicen eso de que beben muchísimo. Y hablando de las modelos, otra de las razones por las que dicen que están tan monísimas es porque duermen bien. Y es verdad. El descanso mejora mucho la tristeza, entre otras cosas porque cuando la gente está triste, por ejemplo porque ha perdido a alguien o porque se ha divorciado, porque se ha separado, pues digamos que hay un proceso psicológico subconsciente que hay que trabajar por detrás y que durante el sueño REM, que es una de las etapas del sueño, digamos que trabaja, ¿no? Archiva cosas, elimina otras cosas, deja lo importante, pone las cosas en su sitio, tranquiliza, tempera, y con los días, con el descanso, la sensación de tristeza, por ejemplo, asociada al duelo, tanto si es por muerte de una persona como si es por separación o divorcio, mejora. Entonces es importante que durmáis bien. Bien, y por último vamos a hablar de la alimentación. Como siempre, ya sabéis que soy una devota de la dietoterapia energética y que casi todo lo podemos curar con alimentación. El sabor que está adscrito al elemento metal es el sabor picante. Claro que sí, fijaros, si vosotros os tomáis una guindilla o algo muy picante, ¿qué es lo primero que pasa? Que rompéis a sudar, ¿a que sí? Y además tenéis esa sensación de, ¿veis? Mucha respiración, de, cómo pica, y respiráis más, ¿verdad que sí? Claro que sí. La respiración mejora con los picantes y las defensas mejoran con los picantes, la sangre fluye mejor y el picante protege de la contaminación bacteriana y vírica de los alimentos, con lo cual funciona en ese proceso de defensa del órgano metal. El picante nos ayuda, sin ninguna duda. Vamos a hablar también de qué alimentos nos pueden ayudar a reforzar la energía del pulmón. Los vegetales de color blanco como la coliflor, la cebolla, el ajo, el puerro, las patatas, los nabos, todos esos nos fortifican el pulmón. También las setas, que son las reinas del otoño, nos ayudan a reforzar muchísimo el sistema inmunitario y son excelentes para mantenernos fuertes durante el invierno y evitar catarros y gripes. Todas las semillas oleaginosas de tipo sésamo, lino, pipas de girasol, pipas de calabaza, los cereales integrales como el arroz integral, la cebada y la avena, y las legumbres en general, las lentejas, los garbanzos, la soja es buenísima también para reforzar el pulmón. No olvidéis que los pescados son buenos también para subir las defensas y bueno, también se están poniendo muy de moda últimamente los fermentados como el chucrut, el miso, la kombucha, el kefir. Tienen una importancia enorme en cuanto al apoyo inmunológico y probiótico. Pero tened cuidadito porque los fermentados, para las personas que tienen problemas en la esfera de la madera, que tienen exceso en esos órganos, pues les puede hacer daño, y sobre todo el estómago, si no está muy bien, los fermentados muchas veces producen mucha irritación, ¿de acuerdo? Por último, os recomiendo que tengáis cuidado con la sequedad. La sequedad afecta muchísimo al pulmón y nosotros en Occidente tenemos la calefacción a tope todo el invierno y luego encima hay muchas personas que pues utilizan el aire acondicionado en verano porque no soportan el calor. Entonces todos estos aparatos que echan aire caliente o aire frío resecan muchísimo el ambiente. Y esto se suma en las grandes ciudades a que tenemos mucha contaminación, hay mucho polvo y entonces pues el ambiente de por sí está seco. Entonces empeora la capacidad pulmonar, se secan las mucosas internas relacionadas con la respiración. Y el intestino pues también sufre falta de líquidos. El intestino necesita líquido para hacer bien la absorción de los nutrientes y la separación de lo tóxico de lo nutritivo. Así que yo os recomiendo que tengáis en casa siempre un humidificador
mejor si es de ultrasonido que si es de vapor caliente, porque así el ambiente pues se recupera de esa sequedad que causa nuestro modo de vida y la respiración pues se ve beneficiada. Eso sí, nunca dormáis con el humidificador puesto, ¿vale? El humidificador se pone por la tarde o unas horitas durante el día para que el ambiente esté húmedo, pero por la noche no lo dejéis puesto. También os recomiendo, para evitar la sequedad, que procuréis hidrataros correctamente, como os he dicho antes, y ya sé que lo que más hace a la piel es la hidratación interna, pero también ayudar con una correcta hidratación externa a veces ayuda a evitar esas molestias que nos puede causar tener un elemento metal deficitario. Entonces, hidratar la piel con una buena manteca de karité, con una buena manteca de coco o de cacao, siempre es agradecido, ¿no? Si tenéis la piel grasa, procurad utilizar aceites vegetales, que son los menos obstruyentes del poro, y evitar las cremas con vaselinas, parafinas, petrolatos y todas estas cosas que colmatan el poro y no dejan respirar la piel. Y por último, recomendaros que, bueno, estos días que son tan tristes, que tanta gente nos deja y que estamos tristes también porque no podemos salir o porque nuestro negocio se ve afectado por esta crisis, plantearos un objetivo de cómo voy a hacer para mejorar esto cuando esto ocurra, cómo puedo mejorar mi negocio, pensar en el agradecimiento de las personas que han compartido vuestra vida y pensar siempre que procurar sacar el lado positivo de la situación, en el sentido de que, bueno, muchas veces echamos de menos, pero es por la suerte de haber compartido la vida con alguien o de haber aprendido algo de alguien. Ya sé que la tristeza es una puñeta, pero es parte de la vida y las emociones todas tienen su sentido evolutivo y nos hacen mejorar, creedme que es así. Un beso muy fuerte para todos y espero que os haya gustado.